la tarde, 30 minutos. Premoniciones para esta semana, don Pedro Viveros. Jorge, con todo lo que ocurrió el 1 de mayo y el presidente Petro enarboló nuevamente la espada de Bolívar, yo recordé un libro que es del que quiero hablar porque creo que vamos a tener más episodios de aquí en adelante con este tipo, digamos, de símbolos de Simón Bolívar. Ese es un libro de un señor que se llama Eric Hobsbawm. Ese es un historiador para mí de lo mejor que hubo del siglo XX. Murió, era británico, su escuela era el marxismo, pero estudiaba la historia y tiene un libro maravilloso que se llama Historia del siglo XX, que lo recomiendo, porque es, además, a pesar de que el señor pertenecía a una escuela marxista, tenía una aproximación a los hechos bastante buena y muy, digamos, muy respetada en el ámbito de la historia. Y este señor escribió ese libro que se llama La invención de la tradición. Y él dice, por ejemplo, que el kilt, la falda esa escocesa, y claro, la gaita no era, digamos, popular y no simbolizaba nada de Escocia, pero que en el siglo XVII se popularizó, la convirtieron en cosas populares. No necesariamente lo eran, porque las usaban en ciertas regiones, pero terminó siendo un ícono. Con el tiempo, claro, son icónicos. Un ícono. El presidente Petro sacó la espada de Bolívar nuevamente, pero yo invito a que las personas lo vean como algo tradicional dentro de la lógica del presidente Petro. Claro. Yo pongo un ejemplo. Hubo otro 20 de julio en Caracas en 1810 y fue, mire usted la fecha, un 19 de abril de 1810 en Caracas se rebotó la Junta contra los españoles. Y acuérdense ustedes que el movimiento del M-19 nace un 19 de abril de 1970, Jorge. Ahí hay un vínculo muy grande con Bolívar. Y desde que estaban en la clandestinidad, en la guerrilla, en lo ilegal, hasta cuando fuera un grupo político, el M-19 tuvo la espada de Bolívar como un referente. Entonces siempre la invitación, y aquí viene lo que, digamos, lo que quiero mirar hacia adelante, que es la pregunta. Yo lo amo, Pedro. Ojalá que los que veamos símbolos del presidente no lo tomemos de una manera deportiva, sino que estudiemos qué es lo que quiere decir. ¿Pero qué quiere decir? Sacó una bandera roja con un cuadro negro en la mitad. Eso es una lucha que tuvo en su época el movimiento revolucionario, que era la muerte, buscar la muerte, pero en esa época representaba otra cosa. Entonces, no es para asustarnos, es simplemente una persona que recurre a unos hechos simbólicos que siempre lo ha hecho dentro de su lógica, tanto de político como subversivo, que lo fue el presidente Petro en su época, y ahora como mandatario. Recordemos que el primer acto que hizo cuando se posesionó fue traer la espada de Bolívar. Siempre ha estado, digamos, dentro de su lógica como político, hacer eso. Entonces, conclusión, lo que yo quiero recomendar es que miremos el origen de cada uno de los símbolos, siguiendo esta recomendación de Eric Hobsbawm de la invención de la tradición, para que no nos asustemos, sino que simplemente tengamos la referencia histórica a cada cosa que hace el presidente. Premoniciones, don Álvaro Forero. Que la elección del nuevo Papa va a ser interesante y podría tener lecciones para lo que van a ser las elecciones en Colombia, porque podría haber similitudes entre las dos situaciones. Sí. La Iglesia Católica está en medio de una gran división, porque llegó un Papa pues que fue relativamente disruptivo, muy disruptivo dicen algunos, después de unos papas muy conservadores. Y hay unos sectores de la Iglesia que quisieran terminar con esa tendencia del Papa Francisco, que les parece que exagerada, progresista, peligrosa para la Iglesia, y esos sectores retardatarios están decididos a volver al poder, como en las épocas de Juan Pablo II, pero pues una cosa es lo que quieren unos sectores y otra cosa es la realidad electoral. Allá los cardenales también tienen unas posiciones. Entonces la pregunta es si esos sectores ultraconservadores van a lograr echar para atrás lo que dejó el Papa Francisco y van a imponer un candidato de ellos, o si les va a tocar negociar. Yo creería
que por lo que dan las informaciones de prensa, pues no tienen mayoría ni los conservadores ni los liberales y van a tener que apelar a un sector de centro. Un candidato que represente más o menos distintas tendencias. Si no fuera que el Papa Francisco hubiera dejado unas condiciones para que lo reemplazara una persona de su misma línea. No sabemos qué va a pasar, pero muy seguramente los antifranciscos no van a salir adelante. Máximo pueden conseguir una carta de un cardenal del medio, moderado. Sí. Y podría ser un ejemplo, porque a veces cuando se quiere imponer un candidato de extremo para echar para atrás lo que venía, pues termina favoreciéndose un candidato estilo de la línea Francisco. Sí. Entonces de pronto lo que mejor les conviene a esos conservadores que están tan molestos, que vivieron tan amargados durante los 12 años de Francisco, es irse por un camino más seguro de un candidato más moderado, en vez de tratar de imponer uno extremo, que no creo que el extremo les funcione. $5.37 premoniciones para esta semana, Silvia Patiño. Esta semana, Jorge, va a ser clave para que el presidente Gustavo Petro empiece a revisar bien la baraja de candidatos a los que va a apoyar de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Mañana va a haber una reunión muy importante entre el presidente Gustavo Petro y adivinen quién. ¿Quién? El polifacético gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Carlos Amaya. Que apoyó al fallecido Rodolfo Hernández a la presidencia, pero después dio una vuelta canela y ahora entonces, además de ganar la gobernación de Boyacá, está pensando en renunciar para convertirse en candidato por esa gran coalición que está buscando armar el presidente Gustavo Petro para el próximo año. Así que muchos dicen que es que al presidente Petro no le convence mucho el tema de Gustavo Bolívar, que no sabe si lo va a apoyar, a pesar de que Gustavo Bolívar es, por lo menos de ese sector, quien va arriba en todas las encuestas. Pero le digo que esta va a ser una semana importante porque el presidente Gustavo Petro, si bien está mirando cómo amplía la baraja, también está viendo qué candidato de confianza va a escoger para entregarle, no sé si la bandera o más bien, como decía usted, Pedro, hace algunos minutos, la espada de Bolívar. Vamos a ver si es Amaya o no, pero todo parece indicar que va a abandonar el cargo para empezar con esa campaña, no libertadora, no señores, presidencial.